puedan ver lo que se ha avanzado. Bien, abra su Biblia, hermano amado, por favor, allí en Lucas capítulo 4. Hoy vamos a terminar el capítulo 4. Había mencionado la semana pasada, ¿cierto? Terminamos un poquito más justo de tiempo, que íbamos a concluir este último párrafo del capítulo 4 de Lucas, versos 31 al 44 es el final. Hoy vamos a ver un pequeño repaso y también la segunda mitad, el final de este capítulo 4 de Lucas. Entonces, leo nuevamente desde el versículo 31 en adelante para hacer el contexto y podamos estar todos allí. Descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voz, diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaban, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado», y predicaba en las sinagogas de Galilea. Acompáñame a un momento de orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla, mirarla y conocerte más. Gracias, Señor, por los evangelios que nos muestran a Jesucristo revelado. Señor, el que fue anunciado, el que era esperado, aquel, Señor, para el cual preparaste todo el curso de la historia. Señor, se nos muestra ya vívidamente allí en los evangelios, y te damos gracias porque al leer conocemos sus actitudes, sus acciones, Señor, sus prioridades. Podemos conocerte más profundamente, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejaste estos registros preciosos, fieles, de los cuales sacamos enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, te ruego que tú hagas crecer en nosotros, como los que escuchaban ahí al Señor Jesús, hagas crecer en nosotros un sentir de admiración por el Señor Jesucristo. Señor, que nosotros le veamos glorioso pero humilde, como cantábamos, Señor, Cordero y León. Padre, el Dios eterno, creador y sustentador de todas las cosas, encarnado en un hombre sencillo, humilde, pero con autoridad. Padre Celestial, permítenos ver a Cristo así a través de los evangelios y tomar para nosotros sus pisadas para seguirla, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, veíamos la semana pasada que el Señor Jesús, ¿cierto?, comenzó a predicar primero en Nazaret y luego se trasladó a Capernaum en Galilea, y allí predicaba en las sinagogas, ¿cierto?
y que las personas se admiraban, o sea, que ahí la palabra es que quedaban impresionadas, quedaban muy atónitas al escucharlo hablar, como enseñaba, y lo que enseñaba el Señor Jesús era con autoridad, ¿cierto? Y no como los escribas, no como leyendo un reglamento, ¿cierto? No como que lee las instrucciones de algo nuevo que compra, un montón de normas y mandamientos, sino que el Señor Jesús hablaba, bueno, primeramente lleno del Espíritu Santo y de poder, pero también les hablaba palabras de Dios, cómo conocer a Dios, quién era Dios, quién eran ellos, cómo alcanzar la vida eterna. Hablaba con autoridad, hablaba con la autoridad de una vida santa, entregada a la obediencia al Padre, y desde allí predicaba la palabra del Señor, ¿cierto? Exponía el carácter de Dios y cómo convertirnos a Dios. Y vemos que en este día, ¿cierto? Algunas de las traducciones le llaman un día muy ajetreado, cuando ya se va a Capernaum, ¿cierto? Va a predicar, se encuentra con el hombre endemoniado, lo liberta, predica, después se va a la casa de Simón Pedro, sana a la suegra de él, la suegra le sirve, llegan los enfermos al atardecer, ¿cierto? Y algunas traducciones ponen un día muy ajetreado para Jesús, claramente, ¿cierto? Un día en el que sucedieron muchas cosas, muchos eventos en que él estuvo hasta el anochecer, sirviendo, dando todas sus fuerzas humanas, ¿cierto?, en servir a las personas y predicar la palabra. ¿Cierto? Vemos que en este relato se nos relata de que el Señor Jesús está predicando en una sinagoga en Capernaum, y allí había un hombre con un espíritu inmundo, el cual mientras Cristo estaba predicando comenzó a gritar a voz fuerte, ¿cierto?, y con desprecio, pero Cristo le reprendió brevemente, y el espíritu dejó a aquel hombre sin hacerle ningún daño. Y luego vimos, ¿cierto?, cómo el Señor Jesús ya sale de la sinagoga, termina el culto, la reunión, y se va a la casa de su discípulo, pero también su amigo Simón Pedro, a la casa de Simón Pedro, y allí estaba su suegra, ¿cierto?, gravemente enferma. Veíamos que aquí la palabra que usa Lucas, ¿cierto?, es de que hay una gran fiebre, una fiebre probablemente mortal para ese tiempo, ¿cierto? Los otros evangelistas solo decían que tenía fiebre, pero él establece que era una fiebre importante, algo que era muy grave. Y veíamos, ¿cierto?, cómo el Señor Jesús, leemos en el relato que el Señor Jesús atiende al ruego de Simón, ¿cierto? Simón Pedro y sus discípulos, ¿cierto? Simón Pedro le habla, y allí eso no nos revela el texto, ¿cierto? Pero el Simón Pedro le habla, le pide como a un amigo, como a un coigual. Hay diferentes palabras en el griego cuando tú le pides algo a una persona de más autoridad que tú, o cuando tú mandas a alguien de una menor autoridad. Son diferentes palabras en el griego. Y hay otra palabra para cuando tú le pides algo a un coigual, ¿cierto? A uno que está a tu mismo, a alguien cercano, como yo le pidiera algo, ¿cierto?, a alguno de mis hermanos, a Sebastián, a Jürgen, ¿cierto?, a Guillermo, como amigo. Oye, amigo, ¿me puedes ayudar? Te lo ruego, te pido, ayúdame en esto, ¿cierto? Bueno, Sebastián diría que no, pero, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, uno pide a un amigo y le puede incluso rogar con gran cercanía, con gran amor, y solicita. No vemos aquí una falta de respeto en Pedro, sino una cercanía, una intimidad de uno que estaba caminando con él, ¿ya? Y Simón Pedro le ruega por su suegra, ¿cierto? Y hago un paréntesis así, aquí muchos hacen chistes de este pasaje, ¿cierto?, del Señor Jesús sanando a la suegra de Simón Pedro. Pero, hermanos, si quizás lo vemos en un sentido correcto, Pedro amaba a su suegra allí, la amaba, y pidió por su vida, solicitó que ella fuera restaurada su salud. No había una enemistad, no había un odio, ¿cierto? No había desechado a este familiar, sino que él la amaba y pidió por ella como alguien amado.
Entonces, ojo allí con tener esta visión mundana de que a nuestra suegra, al suegro, ¿cierto? O la familia del esposo los podemos odiar o desechar, ¿cierto? Hay que tenerlos en gran afecto, hay que orar por ellos, hay que tenerlos con gran respeto y reverencia, ¿cierto? Son aquellos que han criado y cuidado de nuestro cónyuge. Bueno, y vemos que el Señor Jesús atiende a esta petición de Simón Pedro y ora y se inclina hacia su suegra, ora por ella, ¿cierto? Y ella es sanada y es hermosa la respuesta que tiene la suegra de Simón Pedro, ¿cierto? Al recibir la sanidad del Señor, al recibir el cuidado del Señor, al recibir la respuesta del Señor, ella se levanta de inmediato y comienza a servir al Señor, y eso es lo esperable. ¿Se recuerdan este relato de los 10 leprosos que el Señor Jesús sana desde a algunos metros? Bueno, sean sanos, y de los 10 solo uno se devuelve a agradecer al Señor al verse sano. Y el Señor le dice, bueno, ¿no eran 10? ¿No eran más los que habían sido sanados? Bueno, solo uno estaba agradecido, inclinando su rodilla, sirviendo al Señor. De la misma manera, hermanos, eso es lo que se espera, eso es lo correcto de quienes reciben una gracia del Señor, un cuidado. Cuando vemos que oramos por alguien y el Señor obra en esa persona para sanación, hay un corazón correcto en el volverse al Señor, el servicio, en la entrega, ¿cierto? Pero no solo sanó a la suegra de Simón Pedro, sino que al atardecer veíamos que vinieron muchos, y otros de los evangelios dicen que toda la ciudad se agolpaba. Obviamente no es un término literal, pero es como que todo el pueblo que vivía allí se acercó a la casa de Simón Pedro y buscaban, trayendo, ¿cierto?, a personas enfermas, buscaban la sanidad, ¿cierto? Y veíamos que el Señor oraba uno por uno, poniendo las manos sobre ellos, y eran sanados. Veíamos ya las últimas 2 semanas y reforzábamos este punto, que el Señor Jesús, aunque hacía bienes y sanaba y echaba fuera demonios, el Señor Jesús era un predicador. Él exponía la palabra de Dios en las sinagogas, en los montes y al andar por el camino. Pero Él predicaba la palabra y las personas se admiraban de su doctrina y cómo Él predicaba. Al continuar, ¿cierto?, podemos observar algunas cosas aún de esta porción de la palabra que estamos viendo, ¿cierto? Quiero reforzar este punto. La ocupación de nuestro Señor Jesucristo era la predicación. La ocupación principal de nuestro Señor Jesucristo era la predicación, ¿cierto? La predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas, como va a decir al final de este párrafo, la predicación del reino de Dios, ¿cierto? La predicación de las buenas noticias, esto es decir, el Evangelio. Recuerde, Evangelio son buenas noticias, ¿cierto? Cristo estaba preocupado de predicar el Evangelio, de que Dios estaba trayendo a través de él libertad, perdón y salvación a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se vuelve al Padre por medio de Cristo. Pero vemos también lo que hemos explicado hasta ahora, que en medio de su predicación el Señor Jesús hacía misericordia, que el Señor Jesús en medio de su predicación sanaba a muchos enfermos, libertaba endemoniados, lo cual venía a ser un respaldo de su predicación. Pero esto nunca vino a ocupar el primer lugar en su ministerio. Lo vemos aún en este pasaje. Luego de que por la tarde el Señor sanara a muchos y libertara a muchos demonios, ¿cierto? Luego de que él sanara a muchos, se queda esa noche allí en la casa de Simón Pedro, al parecer, no nos dice que se trasladó de lugar, ¿cierto? Y a la mañana siguiente, el Señor Jesús se va a un lugar desierto a orar. Y siendo de mañana, todos le buscaban y querían tenerlo para que no se fuera del lugar, ¿cierto? Pero Cristo establece claramente de nuevo su prioridad. La gente le buscaba para seguir viendo
para seguir recibiendo una bondad del Señor, sanación, libertad, ¿cierto? Él quería que estuviera ahí. Pero el Señor Jesús establece su prioridad. Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hermanos, el Señor establece en que su ministerio consistía en el deber de predicar. El Señor Jesús dice en este verso 43, ¿cierto? Porque es necesario que a otras ciudades anuncie el evangelio. Cuando dicen necesario, el Señor Jesús está diciendo, esto debo hacer, este es mi deber, para esto he sido encomendado. Cristo tenía sobre sí un encargo solemne del Padre, y este encargo y este deber que Cristo tenía sobre sí era predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación que se estaban cumpliendo en Él. El Señor Jesús necesitaba anunciar esto no solo en Nazaret, no solo en Capernaum, ¿cierto?, sino en diferentes ciudades y aldeas. Muchas veces el Evangelio lo vemos predicando en esta ciudad, esta otra pequeña ciudad, fue a Jerusalén, pero pasajes del Nuevo Testamento nos cuentan que Jesús pasaba por todas las ciudades y aldeas. Hermanos, y el Señor Jesús tenía esa preocupación por grandes ciudades y por pequeñas aldeas, casi caseríos en ese tiempo. No los menospreciaba. Él decía y sabía que era necesario que Él fuera y predicara a otros lugares. Por todo lugar donde Él pudiera pasar en su tiempo de vida terrenal, Cristo deseaba pasar y predicar y anunciar y proclamar el Evangelio. Pues ese era el encargo que el Padre le había dado. Amado hermano, Cristo hacía el bien, hacía misericordia a muchos, sanándoles y libertándoles, pero Él no era ni es hoy en día un milagrero a tiempo completo. Cristo era un predicador, Cristo es un proclamador, y en medio de esa proclamación hacía bienes. Y ciertamente, hermanos, Cristo aún sigue siendo así. El Señor Jesucristo, por medio de su iglesia, que somos nosotros, no somos el liderazgo, sino que somos cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo, por medio de su iglesia, sigue como función principal proclamando la gloria de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Es nuestro deber, hermanos, colectivo, como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es nuestro deber, es nuestro encargo proclamar el Evangelio del reino, proclamar la salvación y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. En medio de este andar que tenemos nosotros en la vida y esta predicación del Evangelio, nuestro mismo Señor Jesucristo muchas veces sigue haciendo bienes a las personas cuando clamamos a Él. Muchas veces oramos al Señor y el Señor sana personas, levanta personas de situación de dificultades, provee para las necesidades, y gloria a Dios porque es así. Pero siempre el deber principal de la iglesia sigue siendo, como el cuerpo de Cristo, sigue siendo la proclamación del Evangelio, la proclamación de la revelación de nuestro Señor a este mundo. Hermano, esto es lo que debemos hacer, hermanos. No debemos desenfocarnos. Seguimos orando y clamando con todo nuestro corazón, ¿cierto? Como orábamos hace un momento por nuestro hermano Mar y por muchos otros, ¿cierto? Por otros hermanos, seguimos orando y seguimos clamando, ¿cierto? Y la iglesia va a seguir orando fervientemente por ellos con un amor profundo. Pero también siempre hay que tener en mente que el principal encargo que el Señor nos ha dado es la predicación del Evangelio, y eso no lo debemos descuidar. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva, es el verbo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es
nuestro deber principal proclamar a nuestro Señor Jesucristo como la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos tener muy claro esto. Nosotros no tenemos esa autoridad que tenía el Señor Jesús o a veces sus apóstoles, ¿cierto?, para andar por allí libertando de demonios con una palabra o sanando con solo una palabra. Nosotros somos como aquellos que fueron al atardecer a la casa de Simón Pedro. Nosotros somos como los que fueron al atardecer a la casa de Simón Pedro para rogar que Él, en su buena voluntad, sane a nuestros seres amados. Nosotros somos como aquellos que fueron al atardecer ante el Señor, rogando que en su buena voluntad el Señor sanara a los que ellos amaban. ¿Cierto? Dice Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Otra versión me parece tan bello como lo dice, ¿cierto? Otra versión dice de este mismo verso 40, esa tarde al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos, ¿cierto? La gente de toda la aldea que tenía sus familiares que estaban enfermos, fueron ante el Señor Jesús llevando a las personas que estaban enfermas. Nosotros somos como estas personas. Nosotros somos los que pueden llevar a sus parientes, a su familia amada, delante del Señor para que en su gracia los sane. Hermanos, eso no nos asegura un sí de Dios, pero pasajes como estos nos muestran que nuestro Dios es misericordioso y que muchas veces responde a los que claman a Él por misericordia en algún aspecto de salud o de liberación. ¿Cierto? Hermoso pasaje el que también citaba Jürgen antes de que oráramos, ¿cierto? ¿Acaso qué padre cuando le piden algo necesario como un pan va a dar una piedra? ¿Acaso qué padre si algún hijo le pedía pescado para comer, algo necesario, le iba a dar una serpiente, una víbora? ¿Cuánto más, cierto, nuestro Padre, cierto, bueno, puede dar buenas dádivas, puede responder a la oración de los que le claman a Él por cosas necesarias, por cosas importantes? Hermano amado, no deje de orar, de pedir por la salud física de los que ama, de llevarlos al Señor al atardecer, de llevarlos, de presentarlos a usted. Si ellos no quieren ir, llévelos usted. Llévelos usted en oración delante del Señor, al Señor que usted ama. El Señor es fiel y misericordioso para recibir a los que claman a Él. Y usted muestra la misericordia y la compasión del Señor, no declarando sanidad, sino que llevando en humildad y en fe a los que están enfermos delante del Señor. Y luego descansando en su buena voluntad, que Él hará como ha determinado en su soberanía. En el verso 41 vemos lo siguiente. Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Y esto es llamativo, ¿cierto? Porque los demonios no estaban diciendo una mentira, ¿cierto? Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Ellos estaban hablando verdad en cuanto a Cristo, pero no era el deseo de Cristo, no era el deseo del Señor que los demonios anunciaran quién era Él, ¿cierto? No era el deseo del Señor, ni era el tiempo que el Señor quería revelar y dar a conocer que Él era el Cristo, el Señor, ¿cierto? Porque ellos hablaban a viva voz eso y un poco, ¿cierto? Como que incitaban al pueblo a eso, ¿cierto? No era lo que el Señor quería y el evangelista lo deja allí, no nos da más explicación. Solo nos dice que el Señor no recibía estas declaraciones de los demonios, los hacía callar, ¿cierto? Y echaba fuera a esos demonios. El verso 42 dice lo siguiente. Cuando ya era de día, salió y fue a un lugar desierto y la gente le buscaba.
El Evangelio de Marcos, capítulo 1, nos da un poco más de información en cuanto a la misma situación. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35, dice: levantándose muy de mañana, mire, siendo aún oscuro, o sea, en la madrugada, quizás acá en Chile 5 o 6 de la mañana, ¿cierto? Siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Hermanos, el Señor Jesús no solo fue a un lugar desierto, ¿cierto? Y allí oraba, sino que ahora, ¿cierto? Y muchas veces durante su vida y ministerio, el Señor Jesús se levantaba de mañana, ¿cierto? Temprano, y oraba al Padre. Y esto es una característica. Lucas lo va a mencionar muchas veces, y esta es una de esas primeras menciones. Luego que nos dice que se fue al desierto a estar 40 días en oración y ayuno, ¿cierto? Pero ahora, en su día a día, dice que el Señor Jesús se levanta, no le avisa a nadie, se va, se levanta tranquilo, sale cuando aún es oscuro y va a orar al Padre. Cristo necesitaba en su naturaleza humana vivir en una dependencia y comunión profunda con el Padre. De mañana, antes de que el sol aclarara, Él se escabullía para estar con el Padre, orando en el Espíritu. Hermanos, Cristo buscaba al Padre en oración. Cristo madrugaba buscando al Señor en oración. Cristo iba al Padre en una oración íntima, permanente, ¿cierto? Cada día, muchos días. No leo en los evangelios ciertamente que cada día, pero sí sé que muchos días se escapaba en la noche, se escapaba en el día. Muchas veces quería irse al otro lado del mar de Galilea, ¿cierto? Para estar solo y estar con sus discípulos y orar y tener un tiempo de estar delante del Padre. El Señor Jesús oraba, y el Señor Jesús cumplía en su propia vida la palabra de Dios que nosotros vemos en los Salmos. Querido hermano, ponga atención en esto, cómo Cristo cumplía en su vida y en su corazón lo escrito en los Salmos acerca del justo. Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cierto? El Señor Jesús cumplía estas palabras en su vida. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero también quisiera que vea el Salmo 63. Mire cómo ora el justo, cómo ora casi dibujando al Señor Jesús ya en los Salmos. Salmo 63, verso del 1 al 8. Mire, yo cuando leía esto era como ver al Señor Jesús allí en el lugar desierto después de la casa de Simón Pedro. Salmo 63, verso 1 en adelante, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como meollo y de grosura se saciará mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermano, qué hermosas palabras, qué hermosa forma de ver la oración. Qué glorioso es ver la oración así, ¿cierto? No como un desafío carnal que me pongo y en el cual he caído muchas veces. Pongo la alarma casi con pesar, casi, ¿cierto? Con disgusto, y ya me suena para levantarme a orar, porque eso hacen los cristianos, ¿cierto? Levantarme a orar temprano, ¿cierto? Qué fastidio. No es así la palabra del Señor.
La palabra del Señor nos describe la oración. Mire, dice, como de meollo y de grosura se saciará mi alma, como algo exquisito, como un banquete, como comer lo mejor del alimento que podría probar, es ir delante de Dios en oración, es levantarme por la mañana y buscar a mi Señor, es estar delante de Él como en el santuario, como en un lugar donde estoy casi cara a cara con el Padre. Hermanos, el Señor Jesús se apartaba para estar con el Padre y para disfrutar allí. Y no es que yo quiera pintar, ¿cierto?, más emocionante este pasaje de lo que la Escritura dice, ¿cierto? Sino que este salmo que leíamos tiene esta idea en cuanto a la oración. El hecho de ir delante de Dios y disfrutar de Él, gozarte en Él, que el solo meditar en la gracia y en su misericordia traiga gozo y alabanza a Dios en nuestra vida. Hermano amado, estas son algunas preguntas para ti y para mí también, ciertamente. Así como el Señor Jesús, ¿te estás apartando todas tus mañanas a buscar al Padre? ¿Te has levantado de tu cama con el deseo ferviente de estar delante del Señor, de disfrutar de Él, de ser saciado de Él, de meditar en su gracia? Si lo estás haciendo, gloria al Señor, continúa en eso, fortalécete en eso, avanza. Si no lo estás haciendo, lo has dejado de hacer por un tiempo, vuelve a disfrutar del Señor, vuelve a disfrutar del Padre, vuelve a disfrutar de estar delante del Señor cada día, cuando estás solo, cuando tú estás delante de Dios. Hermanos, nuestro Señor se apartaba y pasaba tiempo con el Padre. Por lo menos el Salmo 63 nos va a decir algunas cosas que tener en nuestra oración. Él alababa al Padre, pasaba tiempo alabando al Padre por sus bondades, ¿cierto? Pasaba tiempo en oración para estar cerca del Señor en intimidad, ¿cierto? Como para verle cara a cara. Alababa la misericordia del Padre, meditaba en Dios y disfrutaba de Él, ¿cierto? Como un banquete. Reconocía su cuidado y su protección. Nuestro Señor se apartaba para orar por las madrugadas. Hermanos, porque no te levantaste una o dos, no te rindas a eso, levántate y disfruta del Señor. Por la noche medita en el Señor. Cuando estás con insomnio, cuando no puedes dormir, ¿sabes lo que era la ley para los reyes de Israel? Que tuvieron una copia de la ley de Dios junto a ellos en su lecho. Cuando no pudieran leer, le debían pedir a algún siervo o ellos mismos ponerse a leer la ley del Señor y que eso le diera descanso a su alma y se durmiera. Hermanos, esa es la instrucción para los reyes de Israel. Quizás ninguno lo cumplió, muy pocos. Pero es la misma instrucción para nosotros, hermanos, que tu alma tenga descanso en el Señor. Medita en el Señor cuando estás en tu cama. Medita en el Señor por la mañana. Medita en el Señor cuando puedas levantarte y estar delante de Él. Volviendo a nuestro pasaje, al comenzar aquel día, que es el día siguiente de las sanidades, ya al aclarar el día, las personas buscaban al Señor Jesús. Dice el Evangelio también de Marcos, que nos da un poco más de descripción que el de Lucas, ¿cierto? Que Simón Pedro fue el que encontró al Señor Jesús en el lugar desierto y le dijo: todos te buscan, ¿cierto? Señor Jesús, todos te están buscando, ¿qué haces aquí solo? Bueno, Pedro quizás no entendía todavía en lo que el Señor Jesús ocupaba su tiempo, ¿cierto? Pero Pedro le dice: Señor, todos te buscan, ¿qué haces aquí? Y el verso 42, como ya lo habíamos visto, dice que las personas querían que Él se quedara allí, para ellos. Hermanos, quizás ni siquiera había un deseo malvado, y aquí les pido que pongan atención porque es muy para nuestra iglesia también este tiempo. Miren, quizás no había un deseo malvado de estas personas que querían que se quedara allí. Quizás ellos solo lo querían ahí, querían escucharlo más, querían ver más de su obrar,
querían pasar más tiempo con el Señor Jesús. Era el humano más maravilloso, más increíble que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces, lo querían detener, dice literalmente el texto, que no querían dejarlo que se fuera. Pero vean aquí, Cristo responde con serenidad, no se hace parte de la emoción colectiva. Ah, sí, mire, quedémonos, me voy a quedar, hagamos una ramada para mí, me voy a quedar a vivir aquí. No, Cristo con serenidad y sin hacerse parte de la emoción colectiva, establece su propósito. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Esto es lo que debo hacer. He sido enviado para predicar las buenas nuevas de salvación. Hermano, y aunque quizás el Señor hubiese disfrutado quedarse mucho tiempo allí, porque eran personas que querían verlo y oírlo, el Señor Jesús se gozaba más en obedecer el mandato del Padre de proclamar el reino de Dios. ¿Dónde? En otras ciudades. Aquí en el Evangelio de Lucas, Cristo comienza, ¿cierto?, a hablar del reino de Dios y de su proclamación. Hermano amado, el Señor Jesús empezaba a predicar el Evangelio y aunque le hubiese encantado quedarse en ese grupo, hermano, no se iba a quedar allí cómodamente disfrutando para siempre. Había una labor de expandir el mensaje. Y creo que nosotros como iglesia local y la iglesia del día de hoy disfruta demasiado de quedarse en un grupo confortable, encerrado, y no proyectarse a entender que hay un mandato del Señor de proclamar también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios. Hay un mandato establecido de que es necesario de que usted y yo seamos parte de decir, debo ir y predicar el evangelio a otras ciudades. Debo ir. Está bien. Es hermoso este grupo. Es hermosa la iglesia que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Una iglesia pequeña más uno, como dijo, ¿cierto, Jürgen? Es hermoso este grupo. Nos conocemos. Podemos apoyar en oración. ¡Qué bendición! Pero va a llegar el momento, y quizás sea pronto, va a llegar el momento en que debemos poner en práctica, es necesario que vayamos y predicamos el evangelio. Es necesario que de este grupo amado, algunos salgan y establezcan otra iglesia, en Mayoco, en Peñaflor, en otra parte de Padre Hurtado, Santa Mónica, en otras partes, en otros lugares. Hermanos, no podemos por el disfrute del momento o por el disfrute de nosotros mismos quedarnos para siempre aquí, todos juntos en un mismo lugar. No podemos. Debemos decir como el Señor Jesús, tengo un deber solemne. Es necesario que a otras ciudades anuncie también el evangelio del reino. Y para eso lo mejor sería que no salga uno solo, que salga un hermano encargado, con 1 o 2 hermanas que lo ayuden, hermanos, ¿cierto? Quizás 2 o 3 familias que vayan, establezcan otro lugar, que extiendan la obra de Dios, que lleven el reino de Dios a otras partes. Hermanos, el Señor Jesús hizo así y nos mandó a hacer a nosotros mismos así, y luego sus discípulos hicieron así. Miren, Lucas está escribiendo esto, el mismo que después nos va a decir en Hechos capítulo 1, ¿cierto?, que estaban allí reunidos en Jerusalén y que oraron y después vino dispersión y empezaron a predicar a otras ciudades. Que la iglesia después es la que se dispersa a otras ciudades predicando el evangelio. Hermanos, yo no estoy hablando aquí de que hay que levantar y buscar otros misioneros. Estoy diciendo de que la iglesia, usted y yo, podría nombrar cada nombre que veo aquí en las cámaras. Usted que me está escuchando, es responsable como yo de que el evangelio de Cristo llegue a otras ciudades. A otras ciudades. Usted hermano, sí, que está escuchando, es responsable de que el evangelio del reino del Señor Jesucristo llegue a otras ciudades. Debe prepararse para ese punto. Debe estar dispuesto para ese punto.
debe conocer los riesgos de ese punto. Hermanos, no es fácil. No es fácil llegar a un lugar cuando eres tú solo o cuando son 2 o 3 familias. No es fácil. No es lo más cómodo. No se siente a veces este calor que sentimos cuando somos 10, 12 familias. Pero es necesario que vayamos y anunciemos. Tenemos un deber que no se sujeta al emocional, se sujeta al deber que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio. Bien, hermanos amados, aquí el Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, esta es la primera mención que el Señor Jesús hace del reino, de comenzar a hablar del reino de Dios, ¿cierto? Y que esto es lo que se va a proclamar. Y Lucas va a hablar sobre el reino de Dios de una manera futura en algunos pasajes, como el reino se viene ya en algunos momentos, pero ahora y en muchos otros, ¿cierto? Va a hablar del reino de Dios como el sinónimo de proclamar la salvación que hay en Cristo, ¿cierto? Lucas va a hablar de, voy a anunciar el reino de Dios como voy a anunciar de la predicación del Evangelio, de la salvación en Cristo, ¿cierto? Como un sinónimo, como lo mismo, ¿cierto? Como proclamar del arrepentimiento y la salvación, voy a proclamar del reino de Dios, ¿cierto? Vamos a verlo en pasajes más adelante, donde trataremos más en cuanto al asunto del reino de Dios, ¿cierto, hermanos? Pero quisiera que vayamos, ¿cierto?, al finalizar, ir quedándonos con esta frase y con esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, para que usted ore por esto y lo guarde en su corazón, y que esto le haga reflexionar. El Señor Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, pues para esto he sido enviado. Y Cristo mismo, hermanos, no se quedó quieto en ese lugar, sino que dice el verso 44, y él predicaba en las sinagogas de Galilea, o sea que él se movía de un pueblo a otro, de un lugar a otro, anunciando y predicando el Evangelio del reino, ¿cierto? Lucas, en el libro de Hechos, que lo escribe el mismo Lucas del Evangelio, Lucas en Hechos 1, ¿cierto? En el segundo tomo de lo que él está escribiendo de la historia del Evangelio, va a decir lo siguiente. Lucas en Hechos 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido estaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche bien, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, Lucas está diciendo que este Señor Jesús, que tenía como deber él mismo ir y predicar a otras ciudades, ahora el Señor Jesús le dice, yo les voy a dar el Espíritu Santo para que con ese poder ustedes vayan a otras ciudades y sean testigos y prediquen el Evangelio del reino. Usted, mi hermana Delia, Cecilia, hermano Guillermo, Mónica, Luis, usted y yo somos llamados a predicar el Evangelio del reino y que esto se expanda y que esto avance en el poder del Espíritu Santo. Ciertamente Él va a llamar a sus santos. Ciertamente Él tiene pueblo preparado, porque si no ya nos hubiera llevado. No estaría aquí haciéndonos aguardar por nada. Pero Él tiene pueblo preparado para llamar. Pero ¿sabe cómo Dios llama a su pueblo escogido? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? Hermanos amados, usted y yo, de esta iglesia, no es que ojalá, deben nacer iglesias. De esta iglesia deben nacer iglesias. Pequeñas más uno, iglesias que sean más grandes que esta, deben haber más iglesias. En Puente Alto, en La Granja, ¿cierto? En diferentes lugares donde nos estén escuchando, donde hayan otros viviendo, deben haber más iglesias, porque es nuestro deber delante del Señor.
y hemos sido capacitados para esto. Hermanos, el Señor nos ayude, el Señor ponga este deseo en nuestro corazón, este anhelo y la obediencia para seguirlos. Por eso es una de las razones que le incitamos tanto. Conozca la palabra de Dios, conozca el Evangelio, sepa discipular, sepa enseñarle a otros cómo es seguir a Jesús. Los que son más jovencitos, aprendan ahora, niños, aprendan ahora cómo seguir a Jesús para que le enseñen a otros niños y a otros jóvenes y a otras personas cómo seguir a Jesús cuando ustedes tienen una obra nueva. Hermano amado, es nuestro deber, como el del Señor Jesucristo, expandir su reino. Vamos a orar y a dejar este tiempo en las manos del Señor, y anhelo que el Señor encienda, avive nuestros corazones, avive, a un avivamiento verdadero, no un avivamiento de show, un avivamiento de cosas superficiales, que el Señor avive nuestros corazones, dé un avivamiento en la predicación del Evangelio, un avivamiento en el discipulado, un avivamiento en la exhortación unos a otros, en la plantación de iglesias. Hermanos, no para siempre vamos a estar a través de una pantalla, no para siempre vamos a estar en nuestras casas. Pronto viene el tiempo en que vamos a salir de nuevo a las calles y el Señor nos ayuda a regar el Evangelio por todo lugar. Vamos a orar. Señor amado, te alabamos, Padre Celestial, porque tu palabra nos exhorta. Señor, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras nos exhortan. Padre, nosotros queremos ser como Él, queremos seguir sus pisadas, queremos, Señor, seguir su carácter, queremos estar en Él y conocer tu corazón, Señor, y saber, Señor, qué es lo importante para ti, qué es prioridad, qué es primordial. Señor, cuál era el deseo ferviente de tu ministerio. Padre, ayúdanos a imitarte. Ayúdanos, Señor, a estar presentándonos delante de ti como instrumentos útiles para tu reino, para tu uso, para tu gloria. Señor bendito, ayúdanos a dejar el miedo de lado, ayúdanos a dejar la comodidad de lado, Señor, y prepara nuestra iglesia, Señor, para servirte. Padre Celestial, ayúdanos a estar arrepintiéndonos de malas prácticas, Señor, de pecado, de a veces ser conformistas, Señor, a veces ser egoístas. Señor, ayúdanos, Señor, a veces hemos sido tan temerosos de cosas humanas, Padre, para no avanzar en tu obra, no servir más, no predicar más, no prepararnos antes. Pero, Señor, ayúdanos ahora a estar dispuestos, preparados en obediencia, para decir como Cristo, me es necesario predicar a otras ciudades, me es necesario extender la obra de tu reino, me es necesario dar testimonio a otros. Padre, que partamos en casa, que partamos con los que nos cruzamos en la calle, que partamos, Señor, con los que tenemos relación, pero que estemos preparados, Señor, para servirte en otros lugares. Señor, yo te pido especialmente que a su tiempo, Señor, y cuando sea tu voluntad, nos permitas conocer personas, familias de los sectores cercanos, Señor, de Comoraba, Señor, de Santa Mónica, de Mayoco, Padre Celestial, de Peñaflor, de los sectores entre Peñaflor y Talagante, Padre Celestial, de Lonquén. Padre, ayúdenos usted a conocer más familias, a que puedan unirse a la iglesia, familias de estos sectores, de tal modo que podamos extender, Señor, por medio de la predicación del Evangelio, a esos sectores también tu iglesia, el anuncio del reino del Señor y la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Prepara, Señor, de entre nosotros varones que prediquen la palabra, mujeres piadosas, virtuosas, que sean ejemplo también a las generaciones de mujeres que se vuelvan a ti, de cómo es vivir una vida en Cristo. Padre Celestial, dirígenos, Señor, te ruego, enciende nuestros corazones con esto. No nos permita, Señor, adormilarnos en este tiempo que estamos en casa como si fuera el fin de la historia, sino que estar preparándonos, Señor, para los próximos tiempos que usted traiga en cuanto a la predicación del Evangelio. Te lo rogamos, Señor, y ponemos todo en sus manos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.